Universidad Javeriana Cali. Hoy el tema que vamos a tratar va a ser el proceso de cicatrización de heridas a cargo de María José Rodríguez, que es nuestra secretaria general del grupo, y Daniel Tascón Giraldo, que es un miembro de 10º semestre del grupo. Entonces, pues, no siendo más, bienvenidos y Majo y Daniel, el micrófono es suyo. Bueno, buenas noches. Gracias, Santiago, por la introducción. Entonces, bueno, ya saben que vamos a hablar hoy del proceso de cicatrización de heridas. Dale, Mo. Bueno, entonces este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre la definición. Seguiremos con la lesión tisular y la respuesta a la lesión tisular. Hablaremos sobre las fases de la cicatrización de las heridas, el proceso de cicatrización normal de las heridas y la cicatrización anormal de las heridas. Y finalmente hablaremos de otros tratamientos. Bueno, entonces la cicatrización pues son una serie de procesos ordenados que están pues orientados a la reparación, el restablecimiento y el mantenimiento de la estructura y la función de los tejidos. Esto es lo que ocurre pues principalmente cuando tenemos cualquier injuria que daña un tejido. Y pues es un proceso porque básicamente pues tiene unas fases que ahorita veremos en profundidad y pues básicamente cumple la función de reparar y restablecer y mantener la función. Siguiente. Bueno, entonces, ante cualquier lesión tisular, es importante tener en cuenta estos dos conceptos, el concepto de reparación y de regeneración. La reparación, pues, es básicamente intentar restablecer la integridad mecánica y las barreras para evitar, pues, que hayan pérdida de líquidos y entrada de microorganismos para evitar las infecciones y restablecer, pues, los patrones normales del flujo sanguíneo y linfático. Es diferente de la regeneración, porque la regeneración es el restablecimiento perfecto, o sea, el 100% de la arquitectura tisular previa a la noxa. Entonces, ustedes ven en la gráfica de la derecha, iniciamos con un tejido pues normal. Si nos desviamos hacia la izquierda, se observa que hay pues, una lesión pequeña, una lesión superficial, y pues hablamos de regeneración cuando se logra completamente la misma forma, la misma arquitectura tisular que teníamos al inicio. Eh, este tipo de cicatrización es más frecuente en periodos más primitivos de la evolución. El ejemplo, digamos, más común es cuando todos hemos observado una lagartija, por ejemplo, que se le suelta la cola, tiene la capacidad de regenerar su cola y generar una nueva. O, por ejemplo, también las estrellas de mar que a partir de una de sus miembros, pues, que se separe, puede generar incluso un nuevo organismo. La reparación, por otro lado, pues, es hacia la derecha, cuando vemos que hay una lesión pues severa. Es casi que imposible restablecer la arquitectura inicial, entonces lo que se hace es tratar de reparar en la medida de lo posible, pues, y para mantener la función y restablecer pues los patrones normales. Siguiente. Entonces, la cicatrización básicamente se da en tres fases que no necesariamente son lineales, sino que suelen solaparse. Al inicio pues de una lesión, lo primero que se va a dar es la fase de la inflamación. También se le conoce como la fase reactiva, que dura más o menos unos 4 a 5 días. Entonces, lo primero que sucede, bueno, el objetivo de esta fase es limitar el daño y eliminar todos los tejidos necróticos del cuerpo, eh, del lugar pues donde se haya producido la noxa, los cuerpos extraños y las bacterias. Básicamente lo primero que sucede es que hay una vasoconstricción y la activación de las vías de la hemostasia para detener pues la hemorragia.
Esto pues va a generar o sea, todo lo que tiene que ver con hemostasia, es decir, la activación de la agregación plaquetaria, la activación de las cascadas de la coagulación, la formación del coágulo, la estabilización de ese coágulo que va pues a taponar el vaso que haya sido lesionado. Y ese mismo coágulo pues va a servir de matriz para la reparación, que posteriormente pues incluye a otras células. Además de eso, pues hay presencia de citoquinas, que son pues sustancias proinflamatorias que van a permitir la quimiotaxis y la agregación de otras células inflamatorias que influyen, digamos, en el proceso. Entonces, en esta etapa, las células más importantes pues serán las plaquetas, primero por la formación del coágulo, los leucocitos, principalmente los polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos, que son los primeros que migran, y los macrófagos, que son los siguientes de migrar. Entonces, entre estas células se va a producir la inflamación con el objetivo que ya les mencioné: limitar el daño y eliminar los tejidos necróticos, los cuerpos extraños y las bacterias. Las citoquinas son importantes porque muchas de estas sustancias son promotoras de la reparación tisular mediante la activación de la angiogénesis, la activación de los fibroblastos para que produzcan más matriz extracelular, la activación de células inflamatorias, en fin, tienes muchas aplicaciones que pues no es el objetivo de la charla. La segunda fase es la fase de la proliferación o la fase regenerativa, que puede durar entre 1 a 3 o 4 semanas. Y básicamente ocurren 4 fenómenos que se pueden dar de forma simultánea e interrelacionada. El primer fenómeno es la fibroplasia, que dura aproximadamente unos 3 a unos 5 días y está dada pues por los fibroblastos, que básicamente van a, pues, a sintetizar matriz extracelular para reparar todo el tejido que se haya dañado. El segundo fenómeno es la granulación. La granulación es más característica de heridas abiertas. Se dice que cuando un tejido está granulado es apto para ser cerrado o para ser receptor de injertos de piel. Y básicamente lo que sucede es que hay un crecimiento del epitelio vascular, entonces hay una alta vascularización del tejido. El otro fenómeno es la contracción, que se genera principalmente por los miofibroblastos, que son, digamos, fibroblastos especializados que tienen fibras de actina que permiten actuar en forma similar a una célula muscular, pero con capacidad de síntesis de matriz extracelular. Y pues principalmente lo que sucede es que hay una disminución de la superficie de la herida. Y finalmente el cuarto fenómeno es la reepitelización, básicamente dada por los queratinocitos. Y pues para esto debe haber una migración de estos queratinocitos en lo que influyen las citoquinas de las cuales mencionamos. Y pues inicialmente los queratinocitos, el tapizado es en una sola capa y después ya se verticaliza y forman todas las capas de los estratos pues que correspondan dependiendo del lugar de la lesión. Y finalmente la tercera fase de la cicatrización pues es la remodelación, que puede durar entre 6 semanas hasta años. Aquí las células importantes pues son los fibroblastos y básicamente lo que hay es un ordenamiento del colágeno que ya ha sido producido en la fase de proliferación y pues una disminución de la fuerza tensil. La cicatrización inicial pues es eritematosa, es elevada debido al crecimiento pues de los capilares y de la matriz extracelular. Y bueno, ahorita en una gráfica además les voy a hablar un poquito más sobre los tipos de colágeno. Sí. Esta gráfica entonces es para ilustrar las mismas fases, pero teniendo en cuenta las células más importantes en cada una de las fases y digamos los tiempos aproximados de transcurridos desde la lesión. Entonces, como bien yo les decía, en la inflamación las células más importantes pues son los neutrófilos y los macrófagos, que son células inflamatorias.
En la fase de proliferación y de maduración, los fibroblastos son los que más están allí activos. Y los linfocitos pues aparecen más tardíamente en la fase de inflamación y pues esto pues es debido a los mecanismos pues, de inmunidad que son característicos pues de la inmunidad. Bueno, en esta gráfica vemos los tipos los tipos de matriz extracelular que hay en cada una de las fases. Entonces, la fibronectina es importante para la formación del coágulo y la estabilización pues, del mismo. El colágeno tipo 3, que es el primer tipo de colágeno que se sintetiza en la matriz extracelular, es el más presente al inicio, que después se va transformando o bueno, se va reemplazando por colágeno tipo 1 y es finalmente este tipo de colágeno el que va a dar el remodelamiento en la fase de maduración, pues, por parte de los fibroblastos. Y vemos como en la línea naranja, pues, la resistencia de la herida a la ruptura, pues, va aumentando y básicamente se dice que a las 3 semanas ya hay un 80% de la fuerza apropiada para evitar la ruptura de la herida cicatrizada. Entonces, ¿cómo se caracterizan una cicatrización normal de las heridas? Pues básicamente la cicatrización normal debe ser autolimitada, a pesar de que pueda durar hasta años. Siempre debe haber un momento de finalización del proceso cicatricial que terminará pues con la cicatriz. Eh, la resistencia es importante. Como ya les decía, el 80%, a las 3 semanas, la mayoría de las heridas tienen un 80% de resistencia a la ruptura, pues porque pues, el tejido cicatricial es más propenso a que se dañe que la piel normal. La elasticidad es importante, la piel normal es mucho más elástica que la piel cicatrizada. La piel cicatrizada tiende a ser contraída, retraída, puede estar también dura. Todo esto pues por los procesos de remodelación que ha tenido que conllevar. En cuanto al color, es rosada en fases iniciales debido a la alta vascularización. Tiende a disminuir en color a medida que va pasando el tiempo. Incluso puede llegar a ser más hipopigmentada que la piel normal, pero en algunas ocasiones puede estar pigmentada y no ser anormal. Por ejemplo, cuando hay abrasiones o quemaduras superficiales, tienden a estar hiperpigmentadas. La visibilidad, pues en principio todas son visibles, todas las cicatrices son visibles, van disminuyendo de acuerdo pues a la zona donde se ubiquen, el tipo de lesión, el tipo de cierre que se haya realizado y también si se encuentran pues en límites de unidades estéticas, como por ejemplo las cicatrices de las cirugías de los párpados, pues son menos visibles que por ejemplo la cicatriz en la mejilla. Y finalmente pues la falta de anexos. Si la lesión fue de espesor total, es decir que pues incluyó parte de o sea, la epidermis y la dermis y hasta el tejido celular subcutáneo, pues habrá una falta de anexos. Es decir, no va a haber ni capilares vellosos, no va a haber glándulas sudoríparas, no va a haber glándulas sebáceas. Y pues, pero si por ejemplo la herida es lineal y se afronta de una manera correcta, pues el tejido circundante puede ocultar la lesión. Si hay presencia, por ejemplo, de vello. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de heridas. Entonces, en cuanto a los tipos de heridas, primero hay una clasificación de cómo se originaron esas heridas. Entonces tenemos las heridas cortantes, que son producidas por mecanismos de corte, entonces digamos heridas por armas cortopunzantes o abrasión. Después de eso tenemos las heridas abrasivas, en la cual su principal mecanismo
es la dirección o arrancamiento. Entonces aquí tenemos las escoraciones o abrasiones. Tenemos las heridas milísticas que son producidas por proyectiles, las cuales tienen una capacidad de penetrar el organismo causando un daño interno en el organismo. Y por otra parte tenemos las quemaduras. Estas heridas afectan principalmente la piel y se producen por agentes físicos, químicos o biológicos. Pueden producir heridas de espesor total o parcial con extensiones variables de la superficie corporal de la persona. Hay otra clasificación de las heridas que me la clasifica por el grado de contaminación. Entonces tenemos las heridas limpias, estas son heridas no infectadas que no tienen una reacción inflamatoria significativa. Y además de eso son heridas que no penetran vías respiratorias, urinarias o genitales. Es debido a los, digamos, a los microorganismos que hay en estas áreas. Si no la penetra es una herida limpia. Su probabilidad de infección es muy baja, del 1 al 5%. Tenemos la herida limpia contaminada, que es una herida que es producida en condiciones controladas. Esta herida sí atraviesa los tractos habitados por patógenos potenciales como las vías respiratorias, urinarias, genitales o intestinales, y su probabilidad de infección ya aumenta al 10%. Ya tenemos la herida contaminada, que son todas las heridas accidentales y heridas en condiciones no controladas. Digamos, una herida quirúrgica con contenido fecal o un paciente que haya sufrido un trauma se considera una herida contaminada. Su probabilidad de infección ya nos va a aumentar a un 40%. Y la herida sucia e infectada son heridas crónicas con pus, infección franca, tejido necrótico. En estas, por su definición, un 100% van a tener infección. Los tipos de cierre de heridas, entonces tenemos la cicatrización por primera intención. Se producen heridas de bordes dérmicos muy próximos, por ejemplo, la incisión que hacemos con el bisturí, y se producen las 4 etapas, digamos, que ya nos han explicado: la hemostasia, la inflamación, la proliferación y la remodelación. Se busca que pues la cicatrización final nos lleve a un retorno completo de la función de la estructura. Y digamos que la cicatriz pues no sea muy grande, ni se afecte mucho, digamos, la apariencia también estética de la persona. En las heridas por segunda intención se produce cuando los lados de la herida no se oponen, por lo que la cicatrización se debe producir desde el fondo. En estas cicatrices son muy importantes el tejido de granulación que se empieza a formar para llenar, digamos, ese espacio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los miofibroblastos, que son células vitales para este proceso. Son células musculares lisas modificadas que contienen actina y miosina. Esto ayuda a contraer las heridas disminuyendo este espacio para que así haya un cierre dérmico. Entonces tenemos los mismos procesos que en la herida por primera intención, y una complicación que se puede presentar es la cicatriz queloide. Las heridas que cierran por tercera intención se conoce también como un cierre diferido o una cicatrización primaria tardía. Esto ocurre cuando tenemos cicatrices, cuando se mantiene, digamos, la herida abierta para el control de la infección, y cuando se presenta un tejido uniforme de granulación, se procede a un cierre por aproximación de los bordes. Entonces, digamos que son heridas que están contaminadas, que se quedan, posteriormente se va a crear un tejido de granulación, y ya posteriormente, cuando eso haya sanado, se hace un cierre por tercera intención. Ya para clasificar la cicatrización, para hablar de la cicatrización anormal, se define cuando hay una falla en los múltiples factores involucrados en el proceso normal de la cicatrización. Normalmente se da por un desequilibrio en los depósitos de colágeno. Vamos a tener el depósito de colágeno va a estar mucho más aumentado. Hay unos factores intrínsecos del huésped que inhiben la cicatrización de las heridas. Entonces aquí tenemos el tejido que se perdió, la duración de exposición a los factores químicos, la infección, la isquemia, pacientes que tengan diabetes mellitus, que hayan sufrido de radiación, pacientes de edad avanzada, la malnutrición, algunos fármacos y las enfermedades crónicas.
En las enfermedades crónicas, pues tenemos la enfermedad renal y la insuficiencia cardíaca. Ejemplos clínicos comunes de esto tenemos las úlceras por presión y las úlceras arteriosas, las úlceras arteriales y venosas y ya los pacientes con pie diabético. ¿Cómo podemos prevenir que ese paciente tenga una cicatrización anormal? Eliminación de la tensión, que ya les voy a hablar de eso, la hidratación o oclusión de la herida, entonces se recomienda el uso de lociones hidratantes y apósitos que detienen la humedad. Por ejemplo, las geles de silicona. Esto va a favorecer un ambiente para que haya una buena cicatrización. El uso de esparadrapo o prendas de presión. Digamos que esto es para aumentar la presión y digamos, hacer un afrontamiento de la herida para que ésta cierre mejor. Digamos que el uso se recomienda durante 3 meses. Es muy importante pues el bloqueador solar y se recomienda que la persona use bloqueador solar 1 año posterior a la herida. Y control de la infección. Esto es muy importante para que evitemos los cierres por tercera intención. Entonces, en cuanto a la eliminación de la tensión, por ejemplo, en cara, tenemos las líneas de Langer, que son líneas, digamos, líneas o arrugas naturales con mínima tensión lineal. Estas yacen perpendiculares a los músculos subyacentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una herida aquí, lo más recomendable es hacer una incisión grande acá para que nos cierre mejor y no haya una contractura de esa cicatriz. Estas líneas están en todas las partes del cuerpo, pero digamos que en la cara es, digamos, lo más importante. Entonces, siempre es importante tratar de orientar las cicatrices en el sentido de estas líneas para pues, obtener una cicatriz de la mejor pues, calidad posible para el paciente. Ya en cuanto hablando de la cicatriz queloide, como les dije, es que hay un aumento del depósito de colágeno, entonces son cicatrices proliferativas. Estas se definen como un crecimiento más allá de los bordes de la herida original. Y en estas vamos a tener colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 que se encuentra desorganizado. Tiene mayor prevalencia en pieles oscuras y tiene un factor genético muy importante. Entonces, digamos que aquí tenemos un queloide en la zona del pabellón auricular, que es una de las zonas más comunes donde se pueden presentar estos. El manejo de la cicatriz queloide, entonces tenemos la presoterapia y los corticoides inyectados en la lesión. Entonces aquí hay un ejemplo de una presoterapia donde, digamos, personas que se han hecho perforaciones en los oídos que llevaron a una cicatrización tipo queloide, entonces se utiliza la presoterapia con imanes para disminuir la incidencia de estas lesiones. También se puede realizar corticoides inyectados a la lesión, que tengo unas imágenes que ya se les voy a mostrar, y ya en un paciente, digamos que tengo un caso refractario como este, se habla de caso refractario cuando son 2 meses de tratamiento, está indicado el manejo quirúrgico. Entonces se realiza una incisión quirúrgica del queloide, pero es muy importante que a los pacientes se les explique que esto tiene una recidividad del 50 al 100%, y tiene un gran factor genético. Entonces, así digamos se haga un manejo quirúrgico, es muy común que la persona, digamos, vuelva a tener una cicatrización tipo queloide. Aquí podemos ver las inyecciones con corticosteroides. Entonces aquí en la imagen A tenemos una cicatriz en su fase proliferativa que ya tiene apariencia de cicatriz queloide, porque ya digamos que está creciendo por fuera de los límites de la cicatriz. Entonces digamos que aquí se inyectan dosis bajas de esteroides cada 4 a 6 semanas. Y entonces inmediatamente posterior a la infiltración con esteroides, ya podemos ver los cambios de coloración. Es muy importante que solo se haga la infiltración en la cicatriz y no en los tejidos sanos. Ya para hablar de la cicatriz hipertrófica, esta se diferencia de la cicatriz queloide porque esta es una cicatriz elevada, pero que está dentro de los límites de la herida original. Digamos que se dice que estas involucionan cuando desaparecen los estímulos originales, o sea, digámoslo, cuando baja toda esa respuesta inmune,
Estas solo tienen colágeno tipo 3. En la cicatriz queloide teníamos colágeno tipo 3 y 4 mal organizados. En la cicatriz hipertrófica tenemos colágeno tipo 3. Entonces se puede prevenir disminuyendo los factores tóxicos, disminuyendo la inflamación con esteroides y disminuyendo la tensión de la herida con lo que les expliqué. El manejo de la cicatriz hipertrófica, digamos, si es una cicatriz lineal como la que estamos viendo en la imagen, se trata con presoterapia durante 3 a 6 semanas y con corticoides intralesionales, como ya les mostré cómo se inyecta. Pero puede haber una complicación en la cicatrización. Puede haber una contractura de la cicatriz. Esto se denomina como un acortamiento anormal de cicatrices no maduradas que me van a provocar una alteración funcional. Sobre todo, digamos que cuando la cicatriz está cerca a, digamos, a articulaciones. Entonces, para el manejo de esto, pues se hace un manejo intraoperatorio que se llama una plastia en Z. En la plastia en Z consiste en la transposición o intercambio de dos colgajos triangulares y el principio básico es transferir transversalmente un exceso de piel lateral para alargar el área a lo largo de una herida o una cicatriz. El aumento en longitud nos va a prevenir que haya una contractura y una deformidad. Entonces, pues sí se ve como, digamos, que se hace una herida mucho más grande, pero siguiendo, digamos, todas estas líneas de contractura que conocemos que hay en el cuerpo, entonces digamos que esto nos va a terminar disminuyendo la tensión y disminuyendo la apariencia de contracturas. Las heridas crónicas, se define una herida crónica la cual no ha pasado por un proceso reparador oportuno para producir una integridad anatómica y funcional a lo largo de un periodo de 3 meses. En estas tenemos las úlceras por presión, úlceras diabéticas, úlceras de la parte inferior de la pierna, úlceras vasculares, heridas abiertas posoperatorias y las fístulas enterocutáneas. Se dan por los mismos factores que ya les comenté que afectan todo el proceso de cicatrización, porque en estos pacientes vamos a tener que la respuesta inmune no es apta. Para manejar estas heridas y las otras heridas también tenemos los apósitos. Estos apósitos proporcionan un ambiente ideal para la cicatrización. Entonces se hace un recubrimiento de la herida con el apósito y esto simula una función de barrera del epitelio y evita el daño, digamos, por fricción o porque, digamos, y también la contaminación. Entonces tenemos el apósito primario, este se coloca directamente sobre la herida y tiene como función absorber líquidos, evitar la desecación y la infección. Posterior a esto, podemos colocar un apósito secundario. Se coloca sobre el apósito primario y brinda mayor protección, absorción, comprensión y oclusión. Entonces, digamos que estas son las características de los apósitos para las heridas. No me promueven la cicatrización, son cómodos, control del dolor, olor, no son alergénicos, no son irritantes, es seguro y tiene una remoción no traumática y pues tiene una conveniencia para la persona y también para el médico tratante. Y ya por último, el sistema de cierre por vacío, que es una terapia mecánica que aumenta y mejora ciertas funciones de los apósitos, principalmente la absorción de exudados y control del olor. Entonces esto se llama BAC, que es un sistema de cierre ayudado por vacío. Ese constituye el cierre de las heridas mediante la aplicación de una presión negativa localizada sobre la superficie y las márgenes de la herida. Listo, muchísimas gracias a María José, a Bueno, eso Daniel. era todo lo que teníamos por compartirles. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos comentan. Listo, entonces si tienen dudas o preguntas, ahora pues levanten la mano y ahí les estaremos dando la palabra a quienes la levanten. Sebastián Pinilla tiene la mano levantada, adelante.
Sí, disculpa, lo que pasa es que en el capítulo de cicatrización del libro del doctor Villegas, que es donde vi que sacaron algunas de las imágenes, mencionan que las cicatrices se requiere de un manejo nutricional importante porque pues tiene un gasto energético importante. Mi pregunta era, ¿qué tan frecuente es el hecho de que se produzca latirismo en estos pacientes por avitaminosis C? Es que es lo que mencionan ahí, pero pues no especifican de pronto en esa parte, de pronto quería saber eso. Eh, mm, no sé si María José o Daniel quieran contestar la pregunta o si tal vez alguno de los docentes que están conectados que pueda aportar algo a esa pregunta o se lo quedemos debiendo a Sebastián. Yo no alcancé a escuchar la pregunta de Sebastián. Sí, mi pregunta era básicamente que ¿qué tan frecuente era la presentación del latirismo debido a la vitaminosis C que mencionan que es frecuente que se presente en los pacientes, sobre todo con heridas extensas en esta parte de la cicatrización? Bueno, y veo que en el chat la doctora Gutiérrez nos está contestando que realmente eso no está medido como tal, o sea, la frecuencia parece que no está medida como tal. Ok, vale, muchas gracias. Vi que Carol ahorita levantó la mano, no sé si haya sido por error o quería preguntar algo. No, me equivoqué, es que estaba intentando cambiar el nombre, pero no supe cómo. Ah, bueno, perfecto, no pasa nada. Doctora Gutiérrez, adelante. Doctora. Hola, buenas noches. Primero quiero felicitar a los expositores porque se tomaron la tarea de revisar, yo creo que uno de los capítulos más interesantes que hay y a veces más olvidados. Muchas veces se asume que ese capítulo es un tema fácil de comprender, pero realmente el entenderlo nos puede ayudar a diferenciar entre saber cómo le va a ir a un paciente según las condiciones locales de la herida, según el estado nutricional, según la gravedad de la lesión. Y adicionalmente a esto también nos puede ayudar a responder las preguntas que tienen casi siempre los pacientes sobre cuándo se puede asolear, cuándo puede levantar peso, cuándo puede salir a trotar. Cada que se hace una cirugía, una incisión, o el paciente viene con un traumatismo, una herida o una infección, genera una alteración en alguna de las partes blandas o incluso de las estructuras mismas. A partir de esta información que acabamos de recibir, podemos sacar conclusiones, como cuándo se puede levantar peso, al cuánto tiempo la persona puede exponerse o no al sol, qué cuidados debe tener, cuánto puede durar más o menos en cicatrizar. Entonces, muy relevante el tema. Y lo segundo es que hace parte del conocimiento también fino. Si uno tiene el conocimiento que acaban de ustedes de recibir y lo va profundizando según las heridas, según las enfermedades, se van a convertir en médicos más completos. Y cuando ustedes tengan ya el grado del posgrado que deseen, ustedes no van a contestar
por intuición, sino por conocimiento. Entonces yo, aparte de que me parece un tema muy lindo, los felicito por haberse atrevido a entenderlo y luego a explicárselos a otros. Entonces era como el comentario que tenía. Muchas gracias, doctora. Veo también que la doctora Ponce tiene la manito levantada. Doctora, adelante. Hola, buenas noches. No sé si ahí me escuchan bien. Sí, perfecto. Listo. No, quería, sí, en primer lugar, felicitarlos también. Me pareció muy buena la presentación, muy completa. Y lo que dice la doctora Gutiérrez, ¿no? Lo importante de esto es la aplicación clínica que le hagamos a todo este conocimiento fisiopatológico de las heridas. Una cosita como una observación nada más en la presentación, en la parte que María José mencionaba del cierre por segunda intención, que es algo bastante frecuente, porque pues las infecciones son frecuentes, entonces a veces son heridas que hacen dehiscencia o heridas que reaccionan a cuerpos extraños y crean un granuloma. Esas heridas, tal vez ahí hay un poquito de confusión en el concepto, porque no es que esas heridas propendan a queloide. Los queloides, como bien lo mencionó María José, es pues un conjunto de factores predisponentes para que se presenten. Lo que produce, y ustedes me imagino que han visto muchas veces, esas heridas que han cerrado por segunda intención no son queloides como tal, sino que son más bien esas heridas, esas cicatrices amplias, anchas, de un tejido que no es piel verdadera, sino que epitalizó ya al final después y encima el tejido de granulación. Entonces, es más bien como una confusión que hay ahí conceptual de que uno mira esas heridas anchas, pero si ustedes las ven son más bien planas, con una cicatriz queloide. Entonces hay que diferenciar muy bien eso. Como lo mostraste bien en las fotos, las queloides son muy hipertróficas, son elevadas, son gruesas, se sienten duras, ¿sí? En cambio las cicatrices, perdón, que quedan secundarias a una herida que ha cerrado por segunda intención, son más bien planas y anchas y una piel débil más bien sobre la cicatriz. Entonces es importante como conceptualmente no confundir los términos, porque por ejemplo a ese paciente que ha cicatrizado por segunda intención no le vamos a mandar infiltraciones, no le vamos a mandar nada de eso. Importante más bien en ese caso es prevenir a que se formen esas cicatrices tan anchas, tratando, como ustedes bien lo vieron en la fisiopatología, lo más importante en una herida es que los dos bordes de la piel estén lo más cerca posible. Y así se logra una cicatriz menos ancha, más lineal, más estética, pues mejor para el paciente y más funcional también. Entonces, siempre que tengamos una herida en proceso de cicatrización, que tal vez tengamos que hacerla cerrar por segunda intención por muchos motivos, tratar en algún momento de hacer ese cierre por tercera intención, o sea, de afrontar ya los bordes, ¿sí? Eso disminuye muchísimo estas secuelas de cicatrices, pues como muy antiestéticas. Eso era lo que quería adicionar nada más como comentario, lo demás me parece muy bien. Gracias, doctora. Listo. No veo más manos levantadas. No sé si alguien más quiera hacer algún aporte o comentario o pregunta. Bueno, en caso de que no, yo hago mi comentario. A mí también me pareció una presentación súper completa. Siento que pues, y abarcaron muy bien de lo general y fueron como profundizando en el conocimiento. Pues realmente no soy experto en el tema, algo he leído, pero pues siento que se entendía muy bien lo que nos compartían en su presentación, y creo que eso es lo más valioso, porque pues que nos llegara a todos y que todos aquí saliéramos con los conceptos más claros. Y algo que me gusta mucho y que tal vez es algo que me llama mucho la atención, es como la clasificación de Santi, las una heridas. cosa que se me olvidó decirles ya como consejo final, las personas que más nos enseñan, por lo menos a nosotros los cirujanos generales de cicatrización, son las jefes de terapia enterostomal. Cuando ustedes puedan y las vean por ahí, háganles preguntas. Ellas tienen infinidad de trucos, apósitos,
tienen fotos, les pueden enseñar en qué fase está cada herida y así les quedaría un poco más fácil recordar cómo están las heridas, cómo se curan, cuánto se pueden demorar. Yo creo que es el mejor consejo que les puedo dar ahorita. Listo, doctora, muchísimas gracias. Sí, uno las ve expertas y ellas le echan una mirada a las heridas y ya saben como qué tipo de apósito ponerle, qué vendaje ponerle, cuánto tiempo. Parece como si ya tuvieran todo en la cabeza. Se me fue. Ah, ya. Entonces, a mí me gusta mucho también la parte de la clasificación de las heridas, pues que tal vez no era como lo central de la presentación, pero la clasificación de heridas, pues clasificándolas como limpias, limpia contaminada, etcétera, porque siento que entendiendo bien esa clasificación uno entiende, por ejemplo, que las heridas limpias uno lo puede cerrar por primera intención sin necesidad de darle la profilaxis de antibiótico, pero ya las otros tipos de heridas, uno ya empieza a pensar en la profilaxis antibiótica, incluso cuando ya son clase 4, pues uno no estaría dando profilaxis, sino que estaría dando el tratamiento antibiótico como tal, que muchas veces uno a veces se pregunta, pero ¿será que aquí está indicado el tratamiento o el antibiótico o será que este paciente se puede ir sin antibiótico y solo con el cierre o cierre o drenaje? O sea, ese tipo de datos me parece que complementan muy bien pues lo que uno ve en la clínica también en el día a día. Entonces era como mi comentario y veo que Sebastián Pinilla volvió a levantar la mano. Entonces, adelante, Sebastián. Sí, pues aprovechando también la presencia de las doctoras, tenía otra pregunta y es si actualmente el uso de oxígeno sistémico inhalado en cámara hiperbárica sí presenta un beneficio a nivel de las heridas. Tengo unos problemitas por acá. Mira, no, algo se puede extrapolar del efecto del oxígeno en esas cámaras, pero porque hay difusión de oxígeno en una concentración pues externa, eh, pero no se han hecho como estudios comparativos a grandes escalas donde se pueda hacer un cálculo exacto de si es el factor que influyó, porque recuerda que la cicatrización tiene múltiples factores, la nutrición, los antioxidantes, los genes, el estado catabólico, ¿no?, del paciente. Entonces, ahí es un poco difícil medir qué fue lo que exactamente ayudó, pero sí estoy segura que algunos de los que los han utilizado más, que son los cirujanos plásticos, confían mucho en el efecto de estas terapias, pero no podría decirte que haya una revisión sistemática donde puedan comparar únicamente este tratamiento con respecto a no hacerlo. Entonces, esa sería mi respuesta desde lo epidemiológico. Vale, doctora, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces no veo más manos levantadas. Ah, bueno, veo la de la doctora Gutiérrez. No sé si se le quedó la manito arriba o quiere complementar. Ya vi que la bajo. Listo, no veo entonces más manitos levantadas. Entonces, siendo así, yo creo que podemos darle fin a esta reunión. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Espero que hayan disfrutado de la actividad y muchísimas gracias a las doctoras también por su retroalimentación y por su compañía. Pues estaremos comentando a ustedes el cronograma de las próximas actividades para terminar el módulo de generalidades y pasar al de cirugía general. Entonces, pues en el grupo de WhatsApp les estaremos mandando el cronograma. Esperamos verlos pronto y que tengan feliz noche.